Muy bien, entonces continuemos con el nuevo caso de gasimetría arterial que tenemos para hoy, ¿cierto? Entonces, como ya saben, pues por este título dice pues alcalosis metabólica, ¿cierto? Acuérdense que estas clases están grabadas y las pueden mirar ahí en YouTube, en este canal ahí, ¿no? Bueno, la bibliografía de donde se extraen normalmente las clases de gasimetría arterial. Ahí la pueden ampliar o tomar un pantallazo a esto y ya. Muy bien. Bueno, ¿qué es alcalosis metabólica? Entonces acuérdense que la alcalosis metabólica se caracteriza porque el pH está aumentado. ¿Qué es aumentado? Pues vamos a decir de una vez que es por encima de 7,4. Ya, todo lo que esté por encima de 7,4 es alcalino. ¿Qué osis, qué hemia, que por encima de 7,35 a 7,45 es lo normal, que 7,4 a 7,45 que es osi, por encima de 7,45 es hemia, todo eso lo que hace es confundirnos. Ya, encima de 7,4 ya está alcalino, ya no hay tutía que valga, ya, listo. Entonces sabemos que está por encima de eso. Ahora, esta fórmula la hemos repetido durante todos los ejercicios anteriores. El bicarbonato es directamente proporcional al pH e inversamente proporcional a la PCO2. Si el bicarbonato aumenta, que es nuestro caso alcalosis, el pH aumentará, será alcalosis metabólica. Todo lo que sea bicarbonato es metabólico. Si el bicarbonato baja, el pH baja y será acidosis metabólica. Ahora la PC2 es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si la PC2 aumenta, el pH baja y será acidosis respiratoria. Y si la PC2 le disminuye de mi organismo, o sea, lo estoy sacando de mi organismo, el pH aumenta y será alcalosis respiratoria. Todo lo que sea bicarbonato será metabólico y todo lo que sea PC2 será respiratorio. Acá tenemos los valores normales para nuestra ciudad, que es Bogotá, 7,35 a 7,45 de pH, pero dijimos que era 7,4, nuestra PC2 es de 28 a 32, bicarbonato de 18 a 22 y P2 de 60. ¿Listos? Si estamos en Cartagena, estamos en Medellín, estamos en Costa Rica, estamos en Estados Unidos, estamos en la India, tengo que averiguar los valores normales, pero funciona exactamente igual. Lo que vamos a ver, lo que cambia es el valor, pero funciona exactamente igual. Entonces tenemos un paciente de 38 años que nos trae al servicio por presentar vómitos sin diarrea. Entonces analicemos la historia. ¿Qué vomito? Yo vomito líquido. Y si vomito líquido, activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque el riñón comienza a hipoperfundirse. Al activarse eso, se aumenta la aldosterona. Al aumentar la aldosterona, aumenta el sodio. Y al aumentar el sodio, aumenta el bicarbonato. Así de fácil. Entonces ya sé que el vómito, cuando pierda electrolitos o líquido por vómito, por ejemplo en este caso líquidos, pues se activa el renina-angiotensina y me da una alcalosis metabólica. Pero en el vómito estoy botando hidrógeno y estoy eliminando cloro. Si yo elimino hidrógeno y elimino cloro, formo bicarbonato, o sea que empeora la alcalosis metabólica, como vamos a ver ahorita. Ahora la diarrea. En la diarrea, ¿qué pasa? Normalmente pues uno bota más bicarbonato por la diarrea. Entonces, si boto bicarbonato, disminuye el bicarbonato, la diarrea me va a dar más acidosis metabólica. Entonces, el vómito me da más alcalosis metabólica y la diarrea me da más acidosis. Entonces, ya sabemos qué problema ácido básico puede tener la paciente. Tiene malestar general, artralgias, mialgias, que son síntomas inespecíficos. No hay antecedentes de importancia, examen físico tiene una frecuencia cardíaca que está normal y una tensión que está un poquito elevada. ¿Ven? Puede ser por hipovolemia. Bueno, esto nos toca mirarlo. No está con fiebre y satura bien. Y le toman gases arteriales. Entonces, mire los valores del paciente. Entonces, vamos a examinar que tiene un pH de 7,6. Ya sabemos que está por encima de 7,4, luego es alcalino. Y la alcalosis, acuérdense que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al PC2. Entonces, ¿por qué se me puede dar un pH alto? Pues porque el bicarbonato aumenta. Miremos aquí, está en 38. ¿Cuánto es lo normal? De 18 a 22. Luego tengo una alcalosis metabólica. La PC2, lo normal, de 28 a 32, está un poquito elevada, ¿cierto? Si está elevada, no me explica este pH, porque si a mí se me eleva la PC2, la PC2 es inversamente proporcional al pH. O sea, si la PC2 es de 28 a 32 y tengo 35, pues mi pH debería bajar, estar en ácido. Pero aquí está alcalino, luego tengo una alcalosis metabólica que vamos a ir desglosando poquito a poco. Muy bien. En esto, pues, repito y repito, ¿cómo se forma el bicarbonato? En todos los videos hemos visto lo mismo, pero esto hasta que se nos quede. Para formar bicarbonato se forman dos sitios, en el riñón y en el sistema digestivo. Lo que es el páncreas y el duodeno tienen mucho bicarbonato.
Entonces, si yo pierdo bicarbonato por el páncreas, por la diarrea, por el sistema digestivo, al perder bicarbonato, baja el pH y me daría acidosis metabólica, ¿cierto? Aquí estoy viendo cómo se forma el bicarbonato. Quiere decir que lo que estamos viendo aquí, lo que va a hacer es aumentar el bicarbonato, o sea, me va a dar alcalosis metabólica. Entonces, si tengo sodio, puedo formar bicarbonato. Entonces, el ingreso de sodio, por ejemplo, acá tengo la luz del riñón, acá tengo la célula renal y aquí tengo el vaso. Pero esto perfectamente puede ser la luz del sistema digestivo, aquí puede ser la célula del sistema digestivo y el vaso del sistema digestivo. En resumen, si yo absorbo sodio, formo bicarbonato. Quiere decir que si el sodio se absorbe, me va a dar alcalosis metabólica. Supongamos que este es el túbulo contorneado proximal. Él tiene que absorber sodio, luego el túbulo contorneado proximal forma bicarbonato. Si el túbulo contorneado proximal no puede absorber sodio, lo deja eliminar. Al eliminarlo, no se absorbe. Al no absorberlo, no hay bicarbonato. Al no haber bicarbonato, ¿cierto? Baja el bicarbonato y acuérdense que pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la PCO2. Al no haber bicarbonato, pues me da una acidosis metabólica de origen renal porque es el túbulo proximal. ¿Qué más necesito para formar bicarbonato? Repito, si formo bicarbonato estoy causando una alcalosis metabólica. Esto es lo que hace normalmente el riñón. Entonces normalmente absorbe sodio, él obviamente absorbe bicarbonato, entonces si absorbo bicarbonato, pues se forma bicarbonato y me da alcalosis metabólica. Eso es lo normal. ¿Qué más tengo que hacer para formar bicarbonato? Entonces acá es la parte que más confusión veo que presentan y es lo siguiente, miren. En general, para que se forme bicarbonato o tengo que absorber sodio bicarbonato o tengo que sacar el potasio del vaso. Cuando saco el potasio del vaso se llama hipocalemia. Entonces el potasio sale del vaso, queda hipocalémico aquí, ese potasio va a la célula y el potasio sale en la orina. Entonces si yo mido el potasio en la orina, estará alto en la orina, pero está bajo en la sangre. O sea que una hipocalemia me da alcalosis metabólica. Si tengo una hipercalemia, si aumento la hipercalemia, quiere decir que el potasio no está saliendo. ¿Ven? Si no boto potasio, no se forma bicarbonato. Y si no hay bicarbonato, habrá acidosis. Eso es todo el jueguito. Hagamos lo mismo con el hidrógeno. Para formar bicarbonato, porque todo esto el título dice cómo se forma bicarbonato. Para formar bicarbonato debo eliminar el hidrogenión. O sea, si yo elimino el hidrogenión en sangre, pues habrá una disminución del hidrógeno en sangre. ¿Y a dónde se va? La célula. Y de la célula hacia el tejido urinario, hacia el túbulo renal. Entonces en la orina va a aumentar el hidrogenión. Quiere decir que si el hidrogenión está aumentado en la orina, quiere decir que lo estoy botando mucho. Y si lo estoy botando mucho, quiere decir que lo estoy sacando del vaso. Entonces, si baja el hidrógeno en el vaso, pues no hay bicarbonato. ¿Cierto? ¿Listos? Vuelvo y repito por si acaso dije algo mal. Si yo elimino el hidrogenión, formo bicarbonato. Tal vez me equivoqué con lo que dije anteriormente. ¿Cómo se forma bicarbonato? Elimino hidrogenión. Si elimino hidrogenión, se forma bicarbonato. Quiere decir que cada vez que yo bote hidrogeniones me da alcalosis metabólica. Si no elimino el hidrogenión, pues se está reteniendo. Si se está reteniendo, no se forma bicarbonato. Y si no hay bicarbonato, pues el pH cae y habrá una acidosis metabólica. Lo mismo pasa con el cloro. Entonces, si yo elimino el cloro, se forma bicarbonato. Y al formar bicarbonato habrá una alcalosis metabólica. Lo mismo pasa con las proteínas. Si elimino las proteínas, se forma bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Si yo elimino por cualquier parte potasio, hidrógeno, cloro, amoníaco, ¿cierto? La elimino, ya sea por riñón o sistema digestivo. Al eliminarla estoy formando bicarbonato y me da alcalosis metabólica. Si yo no puedo eliminar esto que está aquí, potasio, hidrógeno, cloro o amoníaco, como no lo puedo eliminar, no se forma bicarbonato y al no haber bicarbonato habrá una acidosis metabólica. ¿Qué pasa si yo vomito? Pues miren lo fácil. Si yo vomito, pues elimino hidrogeniones e elimino cloro. Y al eliminar hidrogeniones y cloro, ¿cierto? Lo estoy botando, pues ¿qué pasa? Es una condición para que se forme bicarbonato. Entonces, si yo tengo vómito, me da una alcalosis metabólica porque formo bicarbonato. Ahora, si yo vomito, activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense de eso. Entonces, si estoy hipovolémico, se activa renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que estoy vomitando. Si vomito, boto hidrogenión y boto cloro. Al botar hidrogenión y boto cloro, se forma bicarbonato.
Elimino líquido, se activa la aldosterona, reina-angiotensina. ¿La aldosterona qué hace? Pues reabsorbe sodio, miren. La aldosterona reabsorbe sodio. Y si reabsorbo sodio, pues se empeoró más, ¿cierto? Lo del bicarbonato, entonces por ambos lados me da una alcalosis metabólica. Espero que haya quedado claro. Detengan el video un ratico, devuélvanlo, mastíquelo y seguimos. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro paciente. Como siempre, hay que seguir unos pasos en gases arteriales. Ya vimos el primero. Evaluar la historia clínica. Esta paciente tiene diarrea, vómito, ataxias, mialgia, lo que sea. En este caso tenía vómito, ¿no? No diarrea. Entonces ya sabemos que si tiene vómito, boto de hidrógeno, elimino cloro y agua y aumenta el bicarbonato, luego me da una alcalosis metabólica. Lo segundo, vamos a determinar el pH, luego vamos a determinar si es respiratorio o metabólico, el trastorno primario y luego el trastorno secundario, que para este caso no es la misma fórmula de acidosis respiratoria ni de acidosis metabólica, sino tiene una formulita especial para él. Muy bien, entonces, después de mirar todo eso, vamos a mirar el lactato que nos lo da los gases arteriales, va a normal, idealmente estéril menor de 2, ya por encima el lactato está elevado. Y todo el trastorno de la oxigenación, que espero que lo miren, ya hablamos de todo esto, de todas estas formulitas, de cómo sale, si el problema es de presión inspiratoria, si es diferencial velo arterial, todo eso ya lo vimos en el caso pasado, para que le echen una revisadita. En este caso no lo vamos a mirar porque ya lo revisé y la P2 de nuestro paciente es normal. Muy bien, entonces acá tengo los gases del paciente y aquí tengo los gases normales. La historia clínica me dijo que tenía vómito. Si vomito, pierdo hidrogeniones. Si vomito, pierdo cloro. Si yo elimino hidrogeniones y cloro, formo bicarbonato. Al aumentar el bicarbonato me da alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque el bicarbonato elevado, pH es igual a bicarbonato sobre PCO2. Si el bicarbonato aumenta el pH, me da alcalosis metabólica. ¿Listos? Entonces ya tenemos esta historia. Miremos el pH. ¿Cómo está el pH de nuestro paciente? Entonces miremos, 7,6. ¿Está ácido o alcalino? Muy bien, alcalino porque es por encima de 7,4. Entonces ya tengo una alcalosis. ¿Listos? Entonces ya tenemos eso. Ya tenemos la historia clínica, ya tenemos el pH. Ahora, ¿qué sigue? ¿Esa alcalosis será metabólica o respiratoria? ¿Cierto? Entonces miremos los gases. Aquí está. Miren acá a la izquierda. pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la PCO2. ¿Cómo hago para que el pH aumente? Pues uno, o aumento el bicarbonato o disminuye la PCO2. No hay más. O que tenga las dos, ¿no? Aumento el bicarbonato y disminución de la PCO2. Entonces, como mi pH está alcalino, tengo que mirar quién es el culpable. Si es el bicarbonato aumentado o la PCO2 baja. ¿Y cómo hago? Pues miro los gases. Entonces miremos la PCO2 que está aquí. Está en 35. Voy acá a la derecha. ¿Cuánto es lo normal? 28 a 32. Entonces, la PCO2 de mi paciente está más alta de lo normal. ¿Listo? Tiene 35 y ya tiene de 28 a 32. Si me voy para acá arriba, si aumento la PCO2, el pH tiene que bajar. Y si baja es acidosis, y no es el caso porque aquí vimos que tenía una alcalosis. Entonces me voy para el bicarbonato. El bicarbonato está en 38. ¿Cuánto es lo normal? 18 a 22. O sea que el bicarbonato está alto. Me voy a mi formulita. ¿Qué pasa si sube el bicarbonato? Pues aumenta el pH. Listo, ya tengo el trastorno primario. Es una alcalosis metabólica. Listo. Y ya vimos por ahora que para que tenga alcalosis metabólica, quiere decir que aumentó el bicarbonato en la sangre. ¿Y qué necesito para que aumente el bicarbonato en la sangre? Pues que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Puede ser para aumentar el sodio. Pero vimos lo otro. Tengo que eliminar hidrógenos o tengo que eliminar potasio o tengo que eliminar cloro o tengo que eliminar amoníaco. Traducción. Si tengo una hipocalemia o hipopotasemia, quiere decir que estoy botando el potasio. Al botar el potasio, la hipopotasemia me da alcalosis metabólica. 2. Si estoy botando hidrogeniones, formo bicarbonato y me da alcalosis metabólica. 3. Si estoy eliminando cloro, pues aumenta el bicarbonato, alcalosis metabólica. 4. Proteínas. Si elimino proteínas, ¿cierto? Amonio, más que todo amoníaco y glutamato, me aumenta el bicarbonato y me da alcalosis metabólica. Nuestra paciente está vomitando, entonces bota hidrógeno, elimina cloro, y entonces al eliminarlo aumenta el bicarbonato y me da una alcalosis metabólica. Así de sencillo es esto. Muy bien, entonces tenemos ya historia clínica, determinamos el pH, trastorno primario de alcalosis metabólica. Ahora vamos a ver cuál es el trastorno secundario. Entonces, para el trastorno secundario vamos a utilizar la misma formulita, pero ya no vamos a hablar de que es directamente e inversamente proporcional.
Vamos a quitar el pH de aquí y lo que vamos a decir aquí, vamos a quitar esto y vamos a decir es cómo compenso. Si el bicarbonato aumenta, como es el caso de mi paciente, la PC2 tiene que aumentar. Si el bicarbonato disminuye en cualquier gases arteriales, la PC2 tiene que disminuir. Entonces, acá tengo acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? El trastorno primario es que bajó el bicarbonato. ¿Cuál es el secundario? Pues ya dijimos que si baja el de arriba, baja el de abajo, entonces baja la PCO2. Que tengo alcalosis metabólica, que es nuestro caso. Quiere decir que el bicarbonato acá a la izquierda, miren, aumentó. Si aumentó, el trastorno compensatorio será un aumento de la PCO2. Entonces el trastorno secundario siempre va hacia donde va el trastorno primario. ¿Cómo así? Si el bicarbonato aumenta, PCO2 aumenta. Si el bicarbonato baja, PCO2 baja. Si PCO2 baja, bicarbonato baja. Si PCO2 aumenta, bicarbonato aumenta. Entonces, como mi paciente tiene una alcalosis metabólica, aquí está, como aumentó, yo espero que mi PCO2 aumente. ¿Listos? Muy bien. Entonces ya vimos historia clínica, ya vimos el pH, ya vimos que es alcalino y ya explicamos por qué, ¿cierto? Ya vimos lo de la formulita. Ahora vamos a ver si se está compensando. ¿Cómo compensa? Si aumentó el bicarbonato, tiene que aumentar la PCO2. Entonces, por eso es que yo miro la PCO2 esperada. ¿Por qué? Porque yo espero que aumente. ¿Por qué? Porque tengo una alcalosis metabólica y necesito que aumente también para compensar el pH. Hay múltiples fórmulas. Esta es una 0.7 por bicarbonato menos 24 más 40. Este 40, el problema es que está hecho al nivel del mar, pero bueno, trabajemos con ella. Si una persona vomita y vomita, ¿cierto? La respuesta adaptativa para formar bicarbonato es más o menos, ¿cierto? De 3 a 5 días. O sea, de forma aguda puede responder el riñón, pero no va a ser de una manera así importante. Tiene que demorarse de 3 a 5 días de lo que se demora. Muy bien, entonces hagámosle acá. ¿Es adecuada la compensación? Entonces, recuerde, si el bicarbonato aumentó, la compensación debe ser que la PCO2 aumente. ¿Cómo sé qué tanto aumentó? Pues tenemos la fórmula de acá arribita. Vamos a aplicar esta fórmula, que es la misma que estoy subrayando acá arriba. Miren acá arriba, acá arriba, acá arriba, por si no se pierden, aquí está. Es la misma fórmula. Entonces, 0,7 por el bicarbonato menos 24 por 40 más o menos 2. Reemplacemos lo de los gases acá. 0,7, que es este, bicarbonato. ¿Cuánto tiene bicarbonato? 10 y bicarbonato del paciente, perdón, 38. Entonces tengo acá 0,7 por 38 menos 24. ¿Por qué? Porque la fórmula dice 0,7 menos bicarbonato del paciente, que es 38, menos 24. Más 40 más o menos 2. ¿Listo? Todo eso me da 54 más o menos 2. ¿Listos? O sea que mi paciente en general, estamos hablando en general, debería tener una PC2 entre 52 y 56. Pero mi paciente, ¿listo? Perdón, mi paciente ya. La PC2 esperaba estar entre 54 más o menos 2, o sea, entre 52 y 56. Entonces yo coloco aquí el valor normal para mi paciente, aunque es muy alto, ya no es 28 a 32, sino es de 52 a 56. ¿Por qué? Porque estos 28 a 32 es para una persona sana, pero este paciente se enfermó, está vomitando, luego le está haciendo a mi cuerpo que por favor cambie los valores normales y los cambió de 52 a 56. Entonces le volvemos a leer. pH 7,6 tiene una alcalosis. Mi PCO2 tiene que estar entre 52 y 56. Está en 35. O sea que está eliminando más PCO2. Al eliminarlo quiere decir que estoy respirando rápido. Y si elimino rápido, pues miren acá, tengo una alcalosis respiratoria. Estoy taquipneico. ¿Listo? Eso es lo que debería tener. ¿Listos? Sí, miren bien. El valor normal de mi paciente, entonces va de nuevo. 38 menos 24. Más 40 más o menos 2. Este 40, le repito, es a nivel del mar, pero no está para utilizarlo por ahora acá. Mi paciente debería tener 52 a 56. Él tiene menos de lo que debería tener. Como tiene menos, quiere decir que está sacando la PCO2, o sea, la PCO2 está disminuyendo. Y acuérdense que el pH, voy a escribirlo aquí, es igual a bicarbonato sobre PCO2. No olviden esa formulita. Entonces, ¿cómo está la PCO2 de mi paciente? 35. ¿Cuánto debería estar? 54. Entonces la PCO2 bajó. Cuando la PCO2 bajó, el pH aumenta, o sea que tenemos una alcalosis respiratoria.
Y ustedes se dirán, pero es que el pH de mi paciente está alcalino. De acuerdo, el pH de mi paciente está alcalino, ¿cierto? Y aquí está PC2 cuando hiperventilo me empeora más, o sea, tengo una alcalosis mixta, tanto metabólica como respiratoria. ¿Y yo qué esperaría? Si el bicarbonato aumentó, yo espero que mi PC2 vaya aumentando, pero no logra hacerlo. ¿Listo? No logra hacerlo, ya está en 54 y solamente tiene 35. Entonces tenemos aquí un trastorno mixto. Como les digo, detengan el video y vuelvan a mirar lo que acabo de decir y háganlo despacito. Muy bien. Entonces ya tenemos la historia clínica, vimos el pH, vimos la PC2 esperada, calculamos la fórmula, luego miramos el lactato si está normal o elevado para ver si hay acidosis láctica o no, eso nos lo dan los gases. Y por último tenemos que ver la oxigenación, pero nuestro paciente tiene una P2 de 60, luego está normal. Pero si llega a estar hipoxémico tengo que aplicar estas formulitas que ya las vimos en otro video. Muy bien. Entonces, para acordarnos, el túbulo contorneado proximal absorbe sodio, bicarbonato, fósforo y demás. Miren bien, sodio, bicarbonato. Si el túbulo falla, no absorbe bicarbonato. Si no absorbe bicarbonato, habrá una acidosis metabólica. Muy bien. Anión gap urinario. Ya lo vimos. Esto es una formulita ahí que es sodio más potasio y cloro, no sé qué. Aquí lo que vimos fue lo siguiente. Para formar bicarbonato, ¿qué necesito? Entonces necesito que se absorba el sodio, que se absorba el potasio. ¿Sí? No, señores. Para formar bicarbonato necesito que se absorba únicamente el sodio o que se absorba bicarbonato. Porque el potasio, para formar bicarbonato, necesito que lo elimine por la orina o por el sistema digestivo. Necesito que se elimine el hidrógeno por la orina. Necesito que se elimine el cloro, ¿por dónde? Por la orina. Entonces, importantísimo, para formar bicarbonato necesito que se elimine cloro. Entonces, miren esta fórmula de acá arriba. Tengo sodio más potasio menos cloro. Esto es solo concepto matemático. Si el cloro en la orina está más alto, supongamos que acá esto me da un cloro de 40 y supongamos que el sodio y potasio en la orina me da 10. 10 menos 40 me da menos 30. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucho más cloro en la orina que sodio más potasio en la orina. Si hay mucho más cloro en la orina, mire, voy a seguir, sigan el cursor. Si hay mucho cloro en la orina, quiere decir que estoy eliminando el cloro, lo estoy botando. Y si estoy botando el cloro, miren, sigo por aquí, si lo estoy eliminando, quiere decir que estoy formando bicarbonato. Así de sencillo es. Para eso sirve el anión GABA en general. Ahora, si este cloro está muy bajito, supongamos que el cloro en la orina, voy aquí con mi cursor aquí, si el cloro en la orina está muy bajito, quiere decir que ese cloro se está quedando en la sangre. Y si el cloro se está quedando en la sangre, no formo bicarbonato, porque para formar bicarbonato necesito que el cloro salga. Y si no formo bicarbonato, me da una acidosis metabólica. Y ya vimos la acidosis metabólica con anión GAP elevado, anión GAP normal y anión GAP bajo. Y dijimos que una acidosis metabólica hiperclorémica me da un anión GAP normal. Muy bien. El túbulo colector tiene dos tipos de células. Las células principales, que son las que dependen del sistema renina-angiotensina aldosterona, las células alfa y las células beta. Entonces, las células principales pues actúan con renina-angiotensina aldosterona. ¿Que cómo así? Pues ya vimos, si tengo hipovolemia, se absorbe sodio, ¿cierto? Y elimino potasio. ¿Por acción de quién? De la aldosterona. ¿Y esto cuándo se activa? Cuando he perdido volumen. ¿Cómo así? Claro, que al riñón no le llegue suficiente líquido, se activa renina-angiotensina aldosterona. ¿En qué no le llega líquido? Pues una hemorragia, que vomite, así sea sangre o vómito común y corriente, o que tenga diarreas, si tengo una falla cardíaca, cualquier cosa que haga que yo no me llegue riñón, activo ese sistema. Al activar la aldosterona se absorbe sodio y boto potasio. Al aumentar el sodio, miren, al aumentar el sodio se forma bicarbonato. Y miren lo lógico la cosa, al eliminar potasio, al eliminarlo, pues también formo bicarbonato, porque para formar bicarbonato, repito por enésima vez, tengo que botar cloro, botar potasio, botar hidrogeniones o botar amoníaco. Si elimino estas, aumenta el bicarbonato. Si retengo estas,
disminuye el bicarbonato y me da acidosis. ¿Qué quiere decir? Que la hipercloremia, la hiperpotasemia y el aumento de hidrógenos me dan acidosis metabólica. Lo contrario, hipocloremia, hipopotasemia y disminución de los hidrógenos me da alcalosis metabólica. Así de sencillo es. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo voy a borrar acá. Entonces, estas células, miren lo que sucede. Ellas eliminan esto cuando estoy deshidratado. Pero tengo otros dos tipos de células que las iremos manejando cuando veamos falla renal. Entonces, las tipo alfa, que si ven la diferencia aquí, ¿cierto? Es que las tipo alfa lo que van a hacer es que estas absorben potasio. Miren que estas acá eliminan potasio, ¿sí ven? Acá absorbe potasio. Bueno, después trabajamos sobre estas. Acá me interesan las beta. Miren lo que hacen las beta. Introduce cloro e introduce sodio. Entonces vamos a nuestro paciente. Ella está vomitando. Como está vomitando, perdí hidrógeno y perdí cloro. Al perder hidrógeno, pues aumenta el bicarbonato. Me da alcalosis metabólica. Al perder cloro, ¿cierto? También me aumenta el bicarbonato y me da alcalosis metabólica. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo miro la orina? Ojo con esto. Como estoy vomitando hidrógeno, se me forma mucho bicarbonato. Entonces, ¿qué hace la célula? Pues ella lo que hace es, oiga, no más sodio porque estoy intoxicado con la alcalosis metabólica y la boto. Pero como estoy botando cloro por la vómito, pues el organismo dice, oiga, usted tiene un bajito de cloro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas células beta se activan y me absorbe el cloro. Entonces, al absorberse el cloro, ¿cierto? Entonces, el cloro en la orina va a disminuir. Entonces, un paciente que vomite y le tome cloro en la orina, un paciente que tenga hipovolemia y le tome cloro en la orina, pues este cloro va a salir disminuido, que usualmente es menos de 20. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una alcalosis metabólica de cloro? Está muy elevado en la orina. Pues quiere decir que este cloro no es respondedor a la solución salina, como vamos a ver ahorita. Entonces son enfermedades raras como el síndrome de Cushing, un hiperaldosteronismo secundario. Muy bien. Entonces, aquí está el esquema final de cómo vamos a abordar con todo lo que hemos dicho, para no alargar más este video. Es aquí, listo. Viene mi paciente, tiene una alcalosis metabólica, lo primero que miramos es una función renal. ¿Cierto? Si tengo falla renal, pues tengo que pensar que el paciente está ingiriendo mucho bicarbonato, está vomitando, leche alcalinas. Bueno, la mayoría de pacientes con alcalosis metabólica tienen un riñón normal. Entonces aquí va el cuento del cloro que les acabo de decir. Si el cloro está bajito, como yo estoy vomitando cloro, como el cloro está bajito, el organismo tiene que absorber todo el cloro que pueda. Por eso aparece poquito en la orina. ¿Por qué? Porque él tiene que absorberlo. Y si lo está absorbiendo, acuérdense, si lo está absorbiendo, ya no estoy formando bicarbonato, entonces me disminuye la alcalosis metabólica. Espero que haya quedado comprendido esto. Entonces, para formar bicarbonato necesito que el cloro se elimine. Si estoy vomitando, estoy eliminando cloro y formo una alcalosis metabólica. Primer punto. ¿Listos? Entonces, para formar bicarbonato, tengo que eliminar el cloro. Muy bien. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí en la orina, ¿qué pasa? ¿Por qué es menor de 10? Pues claro, estoy botando cloro por el vómito. Cuando llega al riñón, pues las células beta dicen, oiga, no hay cloro, y comienza a absorberlo en la orina, y por eso es que aquí aparece bajito. Entonces, si tengo una alcalosis metabólica con un cloro bajo, pues tengo vómito o una sonda nasogástrica que me aspira el vómito, o tengo diuréticos. Son las causas más frecuentes de alcalosis metabólica, son vómito y los diuréticos tipo ASA como la furosemida. Ahora, si el cloro está aumentado, ¿cierto? Entonces aquí pueden haber muchas enfermedades, que era que digo que son del hiperaldosteronismo. Entonces, ¿cómo sé si el cloro está aumentado y todas esas cosas? Miren, si yo a un paciente que tenga vómito, que tenga diuréticos, le coloco una carga de solución salina, cuando le coloque la solución salina y le mida el cloro en la orina, ¿cierto? Esa solución salina tiene cloruro de sodio, tiene cloro. Entonces, como estoy vomitando, tengo el cloro bajo. Cuando le coloque solución salina al paciente, él va a mejorar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, la aldosterona la bloqueo. O sea que ya no absorbo sodio, sino lo elimino. ¿Y qué pasa con el cloro? Pues el organismo dice, oiga, yo estoy vomitando cloro, necesito cloro. Entonces él toma el cloro y lo absorbe y por eso no aparece en la orina. Entonces, si un paciente
lo hidrato, le coloco, tiene una alcalosis metabólica, lo hidrato con solución de cloruro de sodio al 0,9% y le mido el cloro en la orina y está a menos de 10, pues el problema quiere decir que es vómito o que estoy utilizando diuréticos. Pero si le coloco solución salina, que esa viene cloro, y el cloro se aumenta, pues quiere decir que este paciente el problema no es por pérdida de cloro por vómito de diuréticos, sino tiene un trastorno que usualmente se llama un hiperaldosteronismo. ¿Cómo así un hiperaldosteronismo? Pues la suprarrenal está aumentada en su función. ¿Cuál es el síndrome más frecuente? El síndrome de Cushing. Y ese puede ser porque la suprarrenal está hiperfuncionando o la hipófisis está hiperfuncionando. Si entendimos eso, entonces ya viene que si es hipertenso o no es hipertenso, bueno, vienen todos estos trastornos que no son frecuentes. Pero aquí lo clave es entender, miren, tengo una alcalosis metabólica, lo más frecuente es 1 diuréticos, 2 vómitos, ya, la diarrea me da más acidosis metabólica. Hay algunas diarreas que dan alcalosis metabólica, como la adenoma velloso, algunos tumores y demás, pero la mayoría de vómitos y diuréticos dan alcalosis metabólica. ¿Listos? Si el paciente no está vomitando ni tiene pérdidas pues, por diuréticos y tengo una alcalosis metabólica, pues yo tengo que pedir el cloro urinario para ver si pasa esto. Si el cloro está aumentado, pues me voy por una hiperfunción de la suprarrenal. En eso se complica, pues se complica, no, se concluye todo esto. ¿Listo? Entonces espero que hayamos comprendido muy bien este tema que parece un poquito como difícil, pero si nos ponemos a mirarlo detalladamente lo vamos a encontrar y a entender. Espero pues que haya quedado muy claro y nos veremos en el último caso que queda pendiente por resolver. Muchas gracias.